confiésate. ¿Cuántos de ustedes, sus padres, lo tenían cansados? O como dirían en bella República Dominicana, hartos con la frase, pórtate bien, pórtate bien. Te confieso que yo fui una de esas. Sin embargo, me tomó años entender esa frase tan conocida porque carecía de un ingrediente importante. ¿Sabes cuál es? Ven, quédate conmigo que yo te voy en este video a confesártelo todo. Bienvenidos a su canal Esperanza ETV, su fuente de información para todo lo relacionado a educación especial. Hola, mi nombre es Laura Batista o Miss B y soy maestra de educación especial con más de 15 años trabajando con estudiantes desde 0 meses hasta segundo grado. Si quieres aprender más sobre estos temas o si eres un padre o una madre con un hijo o una hija con necesidades especiales, te invito a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos informativos. También no olvides compartir este contenido con otras familias o personas que puedan estar necesitando conocer más sobre la educación especial. ¿Sabes cuál es ese evento importantísimo que experimentan todos los niños y niñas entre las edades de 3 a 5 años? ¡Tienes razón! Es el momento en donde empiezan un preescolar o la escuelita. Los niños y las niñas dejan la seguridad y el confort de sus hogares y cuidos para ir a un lugar con más niños y nuevos adultos que empezarán el proceso de introducirlos en conocimientos académicos y guiar su comportamiento en un ambiente que promueve el bienestar de la comunidad o salón de clases. Es por esta razón que la manera en que los niños y las niñas reaccionan al cambio y cómo los padres enfrentan las dificultades en transición o comportamiento que puedan surgir en el aula durante esta etapa son tan importantes de tratar y no ignorar. Ahora bien, ¿por qué te digo que al pórtate bien le falta algo? Pues muy sencillo. Los niños y las niñas deben saber de sus padres primero las expectativas o qué comportamiento es aceptable y cuáles no lo son. Hoy quiero enseñarte cuáles son esas habilidades de comportamiento que todo niño y niña debe aprender e integrar en su desarrollo para que puedan en un futuro ser productivos y contribuidores a la sociedad. ¿Listo para la primera expectativa? Pues ahí la tienes. No podemos negar que los hijos son un pedacito de nuestro corazón. Es por eso que en casa ellos piensan que son los reyes. Todas sus necesidades, deseos, antojos, por lo general, son cumplidos muchas veces al instante en el hogar. Por esta razón es que el ambiente escolar tiene el potencial de crear caos en los niños cuando en la escuela los maestros empiezan a hablar de esperar y tomar turnos. Aunque en un sentido general la familia es una comunidad, pero tú y yo sabemos y podemos ser honestos, las reglas en casa tienden a ser más flexibles, pero este lujo no pasa en las escuelas. Límites de tiempo y la necesidad de cumplir con la rutina diaria hace las opciones más limitadas. En otras palabras, los niños y las niñas deben aprender a pasar del yo o I a comunidad o nosotros. ¿Y eso qué significa? Ven, te lo muestro con el siguiente slide. Como te decía,
En casa, usualmente los niños dicen, yo quiero ese carro, yo quiero comer papitas, yo quiero jugar, mío, mi juguete. Pero en la escuela utilizamos frases como, ¿puedo jugar con ese carro? Hoy almorzaremos pescado con vegetales. Según nuestro schedule, ahora toca lectura en grupo. Nuestro juguete. Vamos a compartir. En resumen, en la escuela ya no solo se trata del bienestar individual, sino de trabajo en equipo, que en conjunto hacen del salón de clases un lugar con orden que permite que todos sean beneficiados de las mismas actividades y privilegios. Por esa razón, aquí te tengo un ejemplo de una rutina o schedule de salón, con todas las actividades en su orden, y ninguna de ellas se puede atrasar o cambiar en la mayoría de los días. ¿Ves? Del yo a comunidad. Voy adelantándote una información que verás con más detalle en otro episodio. La información es esta. Se supone que los niños y las niñas con un desarrollo típico tengan la capacidad de utilizar alrededor de 300 o más palabras para cuando tengan 3 años de edad. Échale un ojito al episodio número 2, que ahí te lo explico un chin más. Es por esta razón que las escuelas es donde los niños y las niñas empiezan a experimentar los primeros escenarios de la vida real. Es en la escuela donde los hijos y las hijas empiezan a aprender que tanto los problemas, las necesidades y los conflictos deben ser solucionados utilizando palabras y no llanto o violencia. Los maestros en los preescolares utilizan libros, como puedes ver aquí, con frases y tonos de voz fáciles de recordar para moldear y practicar formas aceptables de comunicación. Can I pick two? Please, por favor, Mr. Panda, o please, Mr. Panda. Personal Space Invader son algunos de los ejemplos que se utilizan en el salón de clase para empezar a reforzar en los niños el utilizar palabras. Es también en la escuela donde los niños y las niñas empiezan a incluir más frases o oraciones con palabras llenas de amabilidad y cortesía a su comunicación. Pasamos del yo quiero o dame eso a ¿me pasas eso, por favor? Como el libro del medio. Por favor, señor Panda. Interesante lo que has aprendido. Tenemos más. Si te está gustando este tema, déjamelo saber. Suscríbete a mi canal para que sigas conociendo más sobre el mundo de la educación especial. Oh, y no olvides, comparte este video con una familia o una persona que pueda ser beneficiada con esta valiosa información. Pasemos a la siguiente parte de este video. En un mundo perfecto, sería en el hogar y no en la escuela, donde los niños y las niñas debieran empezar a aprender por qué es necesario tener orden. Miss P, ¿a qué te refieres con eso? Gracias por preguntar. Te lo explicaré así. Es en el hogar donde los hijos y las hijas se supone que empiezan a entender la importancia de llevar una vida con orden, mantener una constancia en los horarios de dormir o comer, aprender a recoger y guardar juguetes o su ropa en un lugar asignado. Son simples pero poderosas maneras de empezar a ayudar a los niños y las niñas a comprender que todo se hace con propósito y por una razón. Déjame mostrarte otra vez el ejemplo del schedule del salón. Como puedes ver, aunque los niños no pueden leer, utilizamos fotos para indicarles a ellos
el orden de su día. Que llegarán, que harán círculo, que jugarán, que comerán, que tendrán una siesta, que volverán a jugar y después se irán a casa. Esto es un ejemplo de orden. Ahora, en el caso de autoridad, otra vez debiera de ser en el hogar y no en la escuela, donde los hijos y las hijas se suponen que empiecen a aprender que hay límites o momentos apropiados y no apropiados para hacer las cosas, que hay adultos a los cuales deben escuchar y obedecer con el propósito de asegurar su bienestar y seguridad. Déjame te lo muestro con este simple ejemplo. Las reglas del salón. Como puedes ver aquí, estas reglas les indican a los niños que deben usar palabras para resolver o pedir cosas, que compartimos los juguetes, que recogemos y que mantenemos nuestras manos en nuestro cuerpo para evitar brotes de violencia. Por si no lo sabes, es en la escuelita o preescolar donde los niños y las niñas hacen lo que ven en casa. La facilidad o contrariedad que los niños y niñas demuestren a la hora de seguir instrucciones o cumplir con las indicaciones de sus maestros son una ventana al futuro. Las dificultades asimilando o incorporando orden y autoridad en las vidas de los niños y niñas son indicadores que marcarán si podrán seguir las leyes y normas de la sociedad o si habrá problemas. No quiero irme sin antes darte estos 3 puntos importantes en el siguiente recap. Las expectativas de comportamiento que se promueven en la escuela están íntimamente relacionadas a lo que los niños y las niñas experimentan en casa. Para tener éxito, tanto en la escuela como en la sociedad, los niños y niñas deben de poder dejar el yo o mío para trabajar en equipo, usar lenguaje para solucionar problemas y necesidades, aprender a seguir normas y escuchar a los adultos a cargo de su seguridad. Dependiendo cómo los padres decidan actuar, sea apoyando o ignorando las expectativas de comportamiento practicados en la escuela, determinará si habrá o no serias necesidades de comportamiento en el futuro. ¡Wow! Gracias por quedarte conmigo este ratito. Déjame saber si te gustó este contenido dándome un like y suscribiéndote al canal. Te dejaré enlaces a otros videos que no te puedes perder. Me encantaría conectar contigo. En la descripción encuentra mis otras redes, artículos o correo electrónico que puedes usar para hacer preguntas y sugerencias de contenido. Una vez más, gracias por estar aquí. Y recuerda que Esperanza EdTV es tu fuente de información para todo lo relacionado a educación especial. Cuídate y hasta la próxima.